Bueno, muy bien. Bueno, no sé si quieren seguir con lo que estábamos o ya introducirse en resonancias de lecturas y demás, o junto con esto, ¿no? Que tiene mucho que ver. Sí. Estos cambios Yo en la la dejo a Hilda psicología porque y el estoy media psicoanálisis. perdida, porque la última clase no vine, no estuve y bueno, con mil cosas y no me adelanté, no leí, así que no, yo estoy media atrasada, me parece. En todo caso, creo que ellos van tomando también lo anterior, ¿no? O sea, Lo ujú. anterior, Me refiero a lo que hemos ido leyendo, se va ampliando, ¿no? Y va retomando lo que ya hemos ido leyendo, ¿no? sí. Yo hice aquí algunos apuntes, ¿no? Nos quedamos en las máquinas. ¿Qué Bueno, página? estábamos en psiquiatría materialista, pero les había invitado ya al que quisiera introducirse en la parte de las máquinas, que sí. 42. Sí. Ujú. Pero por ahí si podemos retomar de repente, no sé, ¿no? Lo de psiquiatría materialista, un poco que Virna entre en ritmo con nosotros, porque yo me adelanté y estuve leyendo algo de las máquinas. Bueno, pero como quieran, ¿eh? Miren que se No, puede ir y avancen, volver. avancen, avancen que yo. Se puede ir, Sí, ir para atrás y para adelante. Aparte que sí, se claro, conecta avancen que con yo muchas después cosas de lo leo un poco anterior, para atrás. justamente. Como decía Avancen por lo de Hilda. las máquinas. Como decía Hilda también, van a ver que tiene muchos caracteres de ampliaciones de conceptos de cosas que ya vimos anteriormente, los capítulos anteriores o subcapítulos anteriores de esto, de las máquinas deseantes. Sí, me quedé pensando cuando ellos utilizan esa especie imagen, ¿no? De como un muslo de cerdo, Ah, ¿no? Sí, ¿a sí. vos qué se te ocurrió? Pensé en si con eso se refiere a que hay una única, digamos, materia, por decir de alguna forma, ¿no? Que adquiere diferentes modos. Puede ser. A mí, la verdad, es una de las cosas que me generó una gran, siempre, ¿no? Como de no comprensión. No sé si será un tema de traducción o qué, pero hasta busqué por internet a ver si muslo de cerdo es una metáfora de algo y no lo encontré. Porque no sé por qué muslo de cerdo o por qué no pata de pollo o yo qué sé, o cabeza Y, de jabalí, no sé, cualquier parte del cuerpo o un cuerpo entero hubiera sido como lo mismo, ¿no? yo me Porque esto es imaginé cuando están explicando esto del flujo asociativo continuo, ¿no? La ILE. Y que, bueno, a mí me viene más claro con una imagen, yo qué sé, de un chorro, por ejemplo, continuo. Las máquinas lo que hacen en los cortes y separación van cortando, ¿no? Esos flujos y produciendo otras cosas. Que la ILE es como la asociación continua de un flujo, pero es un ideal, ¿no? ujú. Yo me imaginé el supermercado y cuando uno pide que, no sé, pues no, que le corten tantos gramos de jamón inglés y Ujú. sacan el muslo enorme y la máquina corta y corta, ¿no? Eh, ¿Mm? No, pensé esto, si a lo que se estaba refiriendo en esto de una, como una continuidad material infinita, sí. ¿no? Si lo que se estaba refiriendo es como al cosmos, al universo mismo, y que la materia va a ir organizándose de diferentes maneras, pero que tiene como un único origen. Claro, también tiene que ver con eso, porque tal vez con eso quieren decir lo del infinito muslo de cerdo inmenso, ¿no? Que podría ser, para mi gusto, para explicar esa metáfora, cualquier cosa, pero Ujú, tal vez es esto de intentar decir que, bueno, que todo es, en definitiva, una sustancia infinita, que las ujú, máquinas y los flujos de esas sustancias se van cortando, ¿no? En sus diferentes procesos con los diferentes procesos
del flujo y corte de flujo que hace cada aspecto maquínico de todos esos entes. Pero en sí que es toda una única sustancia, sí, se puede pensar así, de hecho, hay algo de eso en ese concepto de Ile que toman de la filosofía, ¿no? De hecho, es eso, un flujo material continuo, la Ile. Ujú. Este flujo material sería como la energía que recorre todo. Acá creo que materia y energía es idéntico, ¿no? No hay una. No separan flujo material de energía acá, me parece. No, no Ujú, existe esa separación. ujú. Que la energía también es materia. Ah, sí, sí, resulta confuso, ¿no? Claro, no lo separan y yo para gráficamente me había imaginado así como una pieza con otra pieza que Sí, se van como ensamblando, digamos, y que es una manera de dirigir una fuerza o una energía. sí, pero es lo mismo con ¿Mm? la materia, ¿entiendes? Ujú. Es como partes intrínsecas, materia y energía de la cosa. Claro, y luego me quedaba pensando en esto de que cada corte, digamos, cada parte extrae de la otra. Y Mm, eso de alguna manera, digamos, es que yo estoy tratando de pensar en la clínica. Es imposible no pensar en la clínica, ¿no? sí, Para pensar, por ejemplo, el objeto parcial, ¿no? Que después lo sí. trae, Sí, de ¿no? hecho, esto de la extracción de esta manera es la lógica del objeto parcial. La Ujú. máquina deseante entendida como objeto parcial. Claro, el objeto parcial sería una máquina, Sí, ¿no? Claro. máquina deseante. Ujú. Sí, luego todas mis dudas de lo que he leído. Lo que me hizo ya detenerme un poco más es cuando empiezan a hablar de esto, digamos, de estas conexiones que se realizan en términos de producción deseante, donde es producto producir, ¿no? Digamos, una máquina se acopla a otra máquina, el flujo, ¿no? Extrae el flujo y esto se conecta a otra. Y luego hablan de la ruptura, ¿no? O del desarreglo, que forma parte, digamos, del propio funcionamiento. Bien, sí, ahí ya vamos a psiquiatría materialista, sí. Ujú. Claro. Y luego lo llevan un poco a pensar sobre, por ejemplo, los niños autistas Ujú, con esta retracción, ujú. ¿no? Y dicen de que ahí, por ejemplo, el ambiente tendrá algo que ver, pero eso es mínimo, sino que el desarreglo forma parte, es como una respuesta autónoma. Sí, el tema del desarreglo en las máquinas deseantes es para ellos una constante, porque es como que indica que hay cambio siempre, ¿no? Que las cosas no son totalmente estables, homogéneas, planas, sino que estos desarreglos en las máquinas deseantes son intrínsecas al funcionamiento deseante, porque van generando los cambios, las modificaciones, los devenires, las diferencias. Si no, no las habría. ¿No? Por eso es que ponen en psiquiatría materialista esos ejemplos de los artistas generando máquinas deseantes con obras que son rotas, desarregladas, roturas, ¿no? Eh, estos ejemplos de eso, este artista que agarra autos y ¿cómo es? Genera no roturas, sino los empaqueta, estos como empaquetamientos que se hacen, condensamientos, digamos, y después le va dando como una formatura, ¿sí? Los pasa por esa máquina que los achata todos, que los compacta, y lo hace incluso con autos caros, gente de dinero les da y transformándolos luego él en una obra de arte hasta valen más que lo que valía el auto anteriormente, ¿no? Ponerle un Ferrari, te lo, este, hace pelota y genera con eso una obra de arte.
O los violines quemados creo que era de Arman, este, eh, que presenta como violines chamuscados, pedazos de piano, bueno, todas formaturas de generar como una obra de arte desde un desarreglo. O la forma de la música que genera Ravel, que a través de modos de composición anteriores va generando ciertos desarreglos y roturas y genera una nueva música con eso, ¿no? Por ejemplo, el bolero de Ravel, ¿no? Como una composición novedosa para la época, pero que uno estudia cómo viene la partitura y es a través de roturas de modos de composición anteriores y genera ahí una obra totalmente novedosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso ellos quieren como explicar cómo es que funcionan estas máquinas deseantes. Y el autista genera esta cuestión muy de máquina, de conexión, ¿no? Pone el ejemplo de Joy de Bruno Bettelheim, ¿no? De la fortaleza vacía, donde el chico funciona enchufándose a objetos, a cables, a máquinas, ¿no? Está continuamente en una nueva composición de máquinas. Mm. De hecho, hay muchos autistas que tienen como ese tipo de funcionamiento también a veces, ¿no? Están en el modo de hablar y demás, ¿no? Este, de hecho, bueno, yo estoy hace un tiempo siguiendo un caso clínico de un chico autista, un muchacho autista mayor de edad, que tiene toda un habla así muy robótica, parece un robot hablando. Este, y además conecta básicamente con formaturas de televisión y de video y está permanentemente conectado a eso, ¿no? Este, Deportes lo motivan ciertas películas y está continuamente con eso. Ese es su mundo, digamos, ¿no? Lo dejas en asociación libre a hablar y lo que te trae es eso, no te trae qué le pasa con el padre, la madre o cuando va a la institución que lo llevan para aprendizaje y demás, no te cuenta nada de eso, porque es como que no le interesa, de hecho. ¿Cómo te van esas? Ah, sí, pero no me interesa eso. Entonces, como que no engancha tanto en lo humano, ¿no? Es una máquina en desarreglo más permanente, si se quiere, con estas cosas, ¿no? Conectado más a máquinas que a personas. Ujú. Pero pensaba que sí, el término desarreglo hace que lo coloquemos como una connotación negativa. Claro, pero para ellos en sí mismo no la tienen, Ujú, porque por eso dividen un poco ese modo del desarreglo en la máquina técnica en relación a la máquina deseante. Aseverando igual que las máquinas técnicas también funcionan como máquina deseante, porque la máquina técnica no está separada de nada, está en conjunción con todos los seres humanos que las manejamos, ¿no? Y cada vez nos manejan a nosotros, bueno, todo eso, ¿no? O esa ida y vuelta, digamos. Este, en ese marco, ahí está lo maquínico deseante, ¿no? Porque la máquina técnica no funciona sola, funciona acoplada a los humanos. La máquina técnica sí puede desajustarse, puede romperse, ¿no? Necesita una reparación. Pero cuando dicen que las máquinas deseantes viven en desarreglo y rotura, tienen que ver con eso, con que no funcionan igual, con que necesitan desarreglarse para volver a funcionar de otra forma. Generan como necesariamente, es como que necesariamente lo vivo necesita ciertas modalidades de desajuste, ¿no? Sobre todo en lo humano. Más allá de los prototipos ejemplares del autista o tal vez del esquizofrénico, por ejemplo, con esto de la mesa, ¿no? Que no.
es como una mesa totalmente desarreglada, rota, que no es mesa, ¿no? Que hace un esquizofrénico en un lugar. Bueno, que describen en el inicio, ¿no? de las máquinas deseantes. Este, eh, Ellos dan a entender que este funcionamiento de máquina deseante va siempre hacia desarreglos y desajustes, ¿sí? No hay un funcionamiento liso, organizado, que está en permanente, no sé, como por ejemplo sería una cuestión productivo-reproductiva permanente y sin ningún aspecto antiproductivo, ¿sí? Ellos Ujú, dicen que justamente la antiproducción es lo que va también a generar las modificaciones y las nuevas producciones, para que existan nuevas formas de reproducir también. Pero si no hay esos actos de rotura y de desarreglo, no hay avance, ujú. ¿sí? Sí, Sería todo muy liso, no ujú, existiría movimiento, no habría cambio, no habrían devenires, sería todo igual, ¿se entiende? Por eso necesariamente se dan estas roturas. Las máquinas deseantes no funcionan como uno podría imaginar en un aspecto superyoico ideal. Wow, somos seres, no sé, como suelen decir ¿no? Que dicen los cognitivistas del siglo XXI, no bueno, empático también, es imposible que seamos permanentemente empáticos, pero tienen un término que ahora ya se me fue, creo que es con S, algo así, pero no me acuerdo cuál es. Pero bueno, es como un término que sos un ser humano casi que idealmente perfecto, ¿no? Capaz que de entender al otro, de estar en armonía permanente contigo y con el contexto. Eh, Son como conceptos muy ideales que parecen hablar no sé, más que de personas, de cuestiones, de máquinas perfectas, más que de seres humanos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, son cosas ideales. En realidad, lo que estos autores te plantean es no. Nosotros funcionamos estropeadamente. El deseo necesita estropearse para funcionar. Si no, no funciona. Se muere. ujú. Eso te están diciendo. O sea, tu funcionamiento no es único. Necesita desfuncionarse para volver a andar por otro lado. ¿No? Es la función cuerpo sin órganos de la cosa deseante. ¿No? Ante la organización, el cuerpo sin órganos está ahí para desorganizarlo. Esa es la parte de la cosa. ¿Sí? Por eso las máquinas deseantes, dicen ellos, funcionan en desarreglo, en descompostura. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que se descompongan siempre, porque si no estamos en la misma, ¿no? Si no supiéramos qué es la descompostura y qué es la compostura, bueno, o la organización y la desorganización, necesitamos de ambas, ¿no? Pero ante un tiempo de líneas organizativas, se precisan de vez en cuando estos movimientos de roturas, ¿no? Para que la cosa no viva hacia otro A lado. eso que te referís no tiene una connotación negativa. Ujú, Para estos autores no, al revés. Lo ujú, negativo sería que todo funcionase perfecto. Yo desconfiaría de un ujú, mundo en que todo funciona perfecto. Eso te están diciendo ellos, ¿no? Por ejemplo, yo no soy gran lector de los transhumanistas, pero he leído algunas críticas, ¿no? Sobre todo las de Bifo Berardi. Eh, este autor italiano, el filósofo Berardi, plantea que los transhumanistas prácticamente están planteando que la ética no es importante, que la conciencia no es importante, que el pensar cómo los seres humanos nos manejamos y reflexionamos no es importante, sino que lo que es importante es que las cosas funcionen. Entonces, las máquinas, lo computacional, la inteligencia artificial van pro de ese camino, entonces nos va a alivianar todo un montón de cosas, vamos a ser seres funcionales perfectos, vamos a ser autómatas, ¿no? Y vamos a eliminar el caos. Eso es lo que piensa el transhumanismo. Bueno, Virardi está totalmente en contra de eso, dice, no, el ser humano es caos, la vida es caótica, necesitamos caos para vivir. Si no hay caos, no hay vida. ¿No? Esto de un funcionamiento idealmente perfecto de máquinas
es una locura, un delirio, básicamente. Un delirio de la racionalidad más pura, ¿sí? Este, eh, Sí, en definitiva, pero está Alfredo, creciendo en un funcionalismo. Ahora, los funcionalismos son en función de algo, también de un poder, ¿no? Si evitamos el razonamiento, la reflexión, sobre todo, de lo que se hace y para qué se hace, estamos jodidos, ¿no? Y además, evitar todo caos imaginar que hay un mundo sin caos y que sería todo organizadito. ¿Organizadito para quién? ¿Para cómo? ¿No? ¿En función de qué poderes? ¿Qué es una nueva forma de esclavismo? Bueno, el transhumanismo puede ser una nueva forma de esclavismo. De hecho, los principales transhumanistas son personajes que están detrás de las empresas más importantes de inteligencia artificial, de todas las tecnologías que estamos gozando, ¿no? Y que hoy día incluso están presentándose hasta en lugares de poder político. Caso de Elon Musk, que ya fue elegido como director de una cuestión muy importante en el gobierno de Donald Trump, que va a ser una, una especie de primer ministro o segundo primer ministro. Es una cosa, un rol muy importante, ¿no? Va a estar como de un asesor y de un rol ahí al lado de Donald Trump, muy importante, que le crea a él, Elon Musk, ¿no? Ujú, Que no me, que seguramente además sea próximo candidato a presidente de Estados Unidos, es muy probable también, ¿no? O sea, estos son los que están promoviendo el funcionamiento perfecto. Pa, yo abriría los ganchos, ¿no? ujú. O sea, esto sobre todo Berardi lo trabaja en el libro Autómata y Caos, ¿no? Un libro sí, donde pero cuestiona pensaba mucho el yo, transhumanismo. sin llegar a este extremo del transhumanismo, como algo pensado solo desde que funcione y funciona bien. em, Capaz que yo no tengo claro el concepto de transhumanismo, capaz, pero sí que por lo menos puede pensar algo más, más en el entre, ¿no? En dejar de pensar lo humano solo, poder dejar de pensarnos en lo humano, como esto que creo que estos autores traen, ¿no? Sí, ahí no sé, porque insisto, yo no he leído los denominados autores transhumanistas, que ojo, No, claro, yo capaz que no no, conozco el concepto. claro, no, que no es lo mismo que, no sé, que Donna Haraway, que sí la he leído, por ejemplo, creo que tiene otros conceptos políticos, ¿Eso sobre todo más sería, Donna Haraway interesantes, sería y es transhumanista esta cosa o de post? no, del pensamiento no centrado en lo humano, pero eso es otra cosa. ¿Eso es Ojo, más post-humanismo, puede ser? eso creo que es más posthumanismo. ¿Tá? Ok, Pero que no es renegar del humanismo, sino le da otro lugar. Es como esta cuestión, bueno, no somos el centro, ¿tá? Pero bueno, eso. tampoco es que somos, que seamos excluidos, digamos, ¿no? El transhumanismo plantea básicamente que las inteligencias artificiales que estamos inventando son más perfectas que nosotros. Básicamente está planteando eso. Y que ya en la reflexión, la conciencia, la ética no tendrían lugar y el caos tampoco. Entonces, puede sonar incluso a no solo, no mucha importancia a lo humano tal como lo conocemos, sino incluso a la vida, ¿no? Puede ser una cuestión muy antivital también, ¿no? Pero bueno, a ver. Nosotros como pensamos el inconsciente, ¿no? Ya desde Freud en adelante, sabemos que el inconsciente no es una cosa que tienda a formalismos perfectos, ni a idealismos, ni a cosas por el estilo, ¿no? Sabemos que son funcionamientos muy caóticos los que entendemos bajo esa lógica. O sea, acá Deleuze y Guattari tampoco están inventando algo tan novedoso.
Lo novedoso sería que ese Ujú. inconsciente no es personológico, sino que es un inconsciente más vitalista, ontológico, pero en sí es el mismo funcionamiento inconsciente, por decirlo de un modo. No hay tanta diferencia, ¿no? Este, Freud, de Ujú. hecho, propone un inconsciente bastante caótico, más allá de su trascendentalización con el complejo de Edipo. Los que son justamente estructuraciones que idealizan son el yo y el superyo, pero sabemos que son ilusiones vanas, ¿no? No es realidad. Ujú. De hecho, Ahora, sí. no, no, iba conectando, ¿no? Que, digamos, esto que pone en movimiento el deseo, claro, ¿no? Que evita lo homogéneo, se convertiría en algo estéril, ¿no? Y que se necesita como, digamos, que algo lo encienda, ¿no? Que todo esto. Pero pensaba, por ejemplo, en cuando habla del cuerpo sin órganos y habla de la máquina paranoide, la máquina milagrosa, la máquina célibe, ahí tomó otra vía, A ver, digamos, eh, sí, no sé si me dejo entender, claro, pensar en este desgaste que apunta más bien a complejizar, sí. pero en algunas situaciones, digamos, ese deseo va a proseguir, digamos, pero puede tomar otras vías. Sí, más que otras vías, son ciertas cristalizaciones de esas máquinas deseantes que no dejan de estropearse igual. A ver, Ujú. una máquina paranoica debe serlo. Lo más estropeado que hay, ¿no? Por poner un Claro. ejemplo, Por eso ¿no? me refería que en este estropear, que podemos tomar una línea como, digamos, lo que complejiza, lo que produce, digamos, movimiento, ¿no? También puede haber como otra vía que más bien cristaliza lo que estás diciendo. No, no. Que, ¿Mm? Sí, 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 tal cual, tal cual. Por eso estas máquinas que son máquinas que funcionan también en un marco donde hay, además de un funcionamiento eh, en cierto modo organizado, también hay esta lógica de la máquina deseante de funcionar con estropeamientos, ¿no? Eh, Porque bueno, la máquina paranoica puede ser muy útil para prevenirnos de ciertas cosas, ¿no? Estar como, bueno, atenti con cosas que nos pueden pasar, cosas sobre todo complicadas del mundo exterior. Pero si vivimos permanentemente perseguidos por el mundo externo, estamos jodidos, ¿no? Si creemos que el otro siempre es una amenaza, nos va a joder, nos va a hacer algo, y bueno, ahí dependiendo de esa máquina paranoica deliramos más todavía con eso, bueno, es complicado. Lo mismo con la máquina milagrosa. La máquina milagrosa nos puede ser muy útil para nominar, poner registros en las cosas, entenderlas un poco más, ¿no? Darles un poco de ordenamiento, ¿sí? Este, darnos una lógica de funcionamiento social, que eso es parte de la mecánica de la máquina milagrosa, pero también nos puede obturar, nos puede hacer no comprender cosas que van más allá del funcionamiento de lo que entendemos como realidad compartida muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien descubre cosas novedosas que están por fuera de los límites de comprensión de cómo vamos entendiendo esa lógica social, ¿no? Por poner un ejemplo, este, los descubrimientos de Galileo o de Copérnico, en fin, que no fueron muy entendidos en sus épocas y costaron tiempo la comprensión, ¿no? Los nuevos paradigmas en general llevan tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? Y en ese tiempo hasta muertes, ¿no? Mucha gente, en fin.
el pasaje de una, por ejemplo, ¿no? De la Edad Media al modernismo, con todo lo que implicó, son cambios en el numen, en la máquina milagrosa, dirían estos autores, ¿no? Entonces también hay un estropeo, porque esa manera de ver también te cierra, ¿no? Y no permite que otras entren, porque tu registro está muy estructurado en eso, ¿no? La máquina funciona ahí, hay muchas lógicas de fuerza. Este, lo mismo con este, con la máquina célibe, ¿no? Que es el registro del sujeto, ¿no? Que es una autocreencia de que somos eh, somos de una naturaleza autoconsistente, ¿no? Y al creernos eso, justamente, sin tomar en cuenta que hay todo un inconsciente, toda una multiplicidad de cuestiones que nos determinan continuamente, que esa conciencia es más que un acto de voluntad y lo más importante de lo que llamamos nuestra psique es apenas una porción muy pequeña de la misma, ¿no? Y en realidad lo que nos llega de ella son un montón de cuestiones que están ejerciendo multiplicitariamente fuerzas que apenas con un poco de introspección o de entendimiento a veces algo logramos concebir, pero es poco lo que logramos comprender de eso, ¿no? O sea, todas tienen sus trampas, sus estropeos también. O sea, estas máquinas también son como composiciones de las máquinas deseantes, ¿no? Ordenan de Ujú, cierta manera, pero también tienen ahí las lógicas y las lógicas obviamente con el cuerpo sin órganos moviéndose ahí también, ¿no? ujú. Y bueno, como ven un poquito esto de en este capítulo un poquito ya y la traía, lo que traen de novedoso es ciertas formas de estas máquinas, de sobre todo de la síntesis de las máquinas deseantes, ciertas formas como novedosas, ¿no? No novedosas, sino de cómo funcionan las, las modalidades de corte que hacen las diferentes síntesis, ¿no? Eso es lo que traen de novedoso Ujú, en esta parte, ¿no? Donde básicamente hablan, por ejemplo, de esto de la síntesis. eh, Ay, casi me olvido la síntesis conectivas, las primeras síntesis, que lo que hacen es ujú, toda esta cuestión de extracción de flujo, ¿sí? De esa continuidad de flujo que hay, lo que hacen es extraer, ¿sí? Extraen, este, eh, sea, o no sé, por ejemplo, ¿no? Esos ejemplos que dan siempre en los órganos, ¿no? La leche, la orina, la caca, en fin, son como extracciones de ujú. flujos. Se van procesando esos flujos y extrayendo, ¿sí? Es como más cortes de extracción, dicen. La síntesis conectivas funcionan más como cortes extractivos, ¿sí? Eh, y después van a las síntesis disyuntivas, ¿no? Donde trabaja ahí el numen, y ahí es donde introducen, sobre todo lo más valioso que tiene para ellos, la teoría de Lacan, ¿no? En cuanto a la codificación, ¿sí? Lo que hacen estas síntesis disyuntivas, lo que hace el numen, la máquina milagrosa, en ese milagroseo es hacer un código. Entonces en ese código elabora ahí un montón de cosas. ¿Ah? este, Esos códigos dan como ciertas lógicas de sentido, ¿tá? Por eso, por ejemplo, ¿no? Esto de qué sucede en en las máquinas.
productivas sociales. Nosotros, con nuestro modo de entender la realidad, de nominarla, de descifrarla, etcétera, tiene todo como un sentido. No entendemos muchas lógicas por dónde vienen. ¿Ah? Nos hacen sentido las cosas. ¿Ah? Lo mismo puede suceder a nivel sintomático, a nivel de cómo podemos ir viendo cuestiones, por ejemplo, que afecten a un sujeto en forma singular, ¿no? Eh, Códigos hasta del sueño, ciertos códigos lingüísticos, bueno, todo eso, eh, ellos incluso dicen, ¿no? Que Lacan es como el principal autor en este plano. Cuestionan igual, ¿no? Le hacen la crítica al significante, obviamente, ¿no? Dicen, "No, lo que no estamos de acuerdo, dicen, Ujú. es que haya un significante en todo esto, ¿no? El significante, dicen, para ellos es una cuestión más de poder que de realidad. Dicen, ¿no? Lo que Lacan en cierto momento, porque yo no soy especialista en Lacan, ¿no? Pero algunos amigos míos más especialistas en Lacan me han dicho que Lacan más o menos, mediados de los 70 también tira el significante, ¿no? Ya no lo usa. O sea, se ve que después de leer el Antiedipo le llevó unos años y elaboró otras cosas. Pero bueno, él tira más para afuera el concepto de significante y no lo usa. ¿Ah? Pese a que algunos lacanianos lo Ujú. siguen usando, bueno, pero él lo desecha prácticamente en sus últimos 5 años de teorizaciones. Este, y bueno, ya Deleuze y Guattari le hacían la crítica en esta época, ¿no? Unos años antes. Entonces, ellos incluso dicen que lo que es un significante viene más bien por una cuestión que tiene que ver más con un ejercicio de poderes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ciertos códigos lingüísticos sean aplicados en las sociedades también implican una fuerza, que se generó una cuestión en determinado momento de lógicas de fuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claramente en la época de la Edad Media, por ejemplo, para que todos admitieran la religión monoteísta, cristiana, etcétera, etcétera, bueno, se hicieron un montón de cuestiones que no pasaban por ir a no golpear la casa de cada uno y leerle la Biblia, ¿no? O invitarlo a ir a una misa, como pueden hacer hoy día, no sé, los mormones o los testigos de Jehová. No, iban y masacraban a la sociedad, ¿no? A ciertos pueblos, lugares que decían que no creían, que, bueno, tienen que creer si no nos matamos. Entonces, a la fuerza se van generando cuestiones. Lo mismo con códigos lingüísticos, ¿no? El imperio chino empezó a manejar el chino mandarín a raíz de la fuerza, ¿no? El rey mandó la orden de que se tenía que hablar y escribir de esta manera y no de otra, y a los que hablaban y escribían de otra forma, cuando al tiempo iban los emisarios del rey, los degollaban, ¿no? O degollaban dos o tres para que tuvieran como ejemplo y vieran, bueno, miren, si ustedes siguen así, nos matamos. Entonces, aprendan a hablar así. El año volvemos, y están todos hablando y escribiendo así, no nos matamos. Entonces, se ejerce ahí el poder, ¿no? Eso generan lógicas para Deleuze y Guattari, significantes despóticas, pero no en sí las lógicas más de singularidades, más de encuentros, más afectivas. Son lógicas de sentido, pero que son muy también modificables estos códigos, también dicen ellos, ¿sí? Muy heterogéneos a su vez, pues no son homogéneos, son cadenas homogéneas, heterogéneas, perdón, y a su vez de, muy pasibles de ser desmontadas, ¿no? Desmaquinadas, generadas de otra manera también, ¿sí? No sé si me captaron lo que más o menos intenté transmitir. Esto tal vez más que nada como forma de introducir, ¿no? la lectura de estas partes, ¿no? Que es por ahí como lo más trascendente de esta, de esta parte, ¿sí?
en donde se meten con estas cuestiones de lo que hacen las síntesis en sí en, en este juego de relaciones, ¿no? En que se quedaron. Sí, yo llegué hasta acá, justo a esta parte de, el código, ¿no? Que puede, toda máquina implica una especie de código, ¿no? Justo lo que Ahí estabas va. hablando y yo iba pensando, ¿no? Ujú, Ahí va. Todo el área de los códigos es la de las síntesis disyuntivas, ujú, la del numen, ¿no? Ellos todo lo colocan ahí. ujú, Porque en la conectiva lo que hay son cortes de extracción, es corte de cosas, ¿no? Flujos, cortes permanentes. ¿Ah? Pero no hay todavía ahí una ujú, codificación, ¿sí? ujú, Que una codificación corresponde más a estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la cadena lingüística, ¿no? Cadenas de sentido, ¿no? Estas lógicas más, como dicen ellos, que es Lacan sobre todo el que introduce el dominio, ¿no? Siempre lo dicen acá, ¿no? Lacan descubre el dominio de un código del inconsciente, envolviendo a la o las cadenas significantes, y ahí transforma el análisis. Pero qué extraño, dicen a su vez, es hablar de una cadena o un código deseante. Estas cadenas están hechas con signos, pero estos signos no son en sí mismos significantes. ¿No? Los códigos se parecen más a una jerga y son más una formación abierta y polívoca, que uso con múltiples sentidos, ¿no? Tampoco un sentido. A veces ciertas lecturas de cómo se abordan las intervenciones lacanianas van como muy en busca, en esta búsqueda de un sentido, ¿no? Un significante. Cuando las lógicas incluso pueden ser de múltiples sentidos y hasta dependiendo de los momentos o de los contextos. ¿Qué más les ha movido esto u otras cosas, ¿no? Porque todavía estaban ahí introduciéndose, sobre todo vos, Hilda. sí, yo iba como lento porque trataba de darle un poco forma a esto Ujú. iba pensando si este código es inherente a la máquina, digamos, o tiene que ver el uso que se le da a esta máquina. No sé si me dejo entender. Bueno, son las dos cosas. Evidentemente, la máquina se expresa en el uso, se conforma ahí, no hay otra. No hay una, no es que la máquina esté Mm, antes que, ¿se entiende? Esto es constructivista, se forma a la vez. mm. O sea, no es que la máquina esté acá y, Claro, lo no pensaba en sé, maneja función. las cosas. No, no. En todo caso, al revés. La máquina es un concepto que da cuenta de un funcionamiento. Ujú. Claro, lo pensaba en función, porque igual yo siempre lo estoy pensando con los consultantes, ¿no? Ujú. Y
claro, acá coge, por ejemplo, la boca el anoréxico, ¿no? Eh, o si alguien que no sé, pues no perdió una mano y escribe con el pie, ¿no? Ujú. Digamos, pueden haber como regímenes, digamos, como imposiciones donde asocian una cosa con otra. Pero sí, ahí estaría más o menos en esta cadena de significantes una cosa, ¿no? Claro, Pero que puede haber una multiplicidad, ¿no? Ahí, claro, digamos, otro tipo de conexiones, ¿no? claro, sí, sí, exacto. Si las asociaciones libres son cadenas de sentido, Ujú, de lógicas de sentido, se pueden generar multiplicidad de sentidos. Lo que están diciendo también. ujú, No, 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 no es la idea buscar un sentido o una causa significante en esto, ujú. ¿sí? Sino No, los no me sentidos del momento. Los códigos, estos códigos, no me quedó tan claro lo de los códigos irían cambiando. Pueden cambiar, claro. Sobre todo las cadenas y su conformación, ¿sí? Em, Ujú, por ejemplo, en un consultante, ¿no? A ver, si te trae un sueño determinado, ¿no? No sé, este, eh, por ejemplo, ¿no? Freud, Klein solían traer al asociacionismo simbólico de muchos sueños representaciones inherentes a ciertos objetos. O sea, digamos que ciertas cuestiones de los sueños estaban interpretadas de antemano. O lo mismo con el juego de los niños, ¿no? Esto que veíamos el otro día, ¿no? El tren, ¿no? El tren es el pene. Y cuando entra a la estación, entró a la vagina de mamá. Esas interpretaciones que son kleinianas, ¿no? Entonces, es como esta cosa de, bueno, pero pará, no, no es siempre así, no es que el tren siempre sea, ¿no? El pene, ni la estación, la vagina de mamá, ¿no? O A Freud ver, también, pero, que toda forma que tuviese una forma parecida a un pene, de lo que sea, ¿no? Una botella era un pene, ¿no? Freud decía, no, bueno, acá está el pene. Sí, no, se rompió la botella, castración. No, ese tipo de simbolismos que son significantes, ¿sí? Todo eso hay que contextualizarlo, hay que ver si va por ahí o por otro lado. Puede ir totalmente por otros lugares, ¿no? Incluso invitar al propio paciente, analizante, que pueda él remitir a sus sentidos también de eso. ¿Mm? Porque en muchas ocasiones la botella puede ser una botella y puede representar, yo qué sé, el alcoholismo, puede representar un encuentro de amigos tomando algo, no sé, muchas cosas. O paisajes, ¿no? Como dice Deleuze cuando explica los agenciamientos, dice que son paisajes, ¿no? Más que, más que símbolos inherentes a un objeto determinado que siempre se va a descifrar de un modo. Esta es la ujú, diferencia entre las codificaciones significantes despóticas y las codificaciones de sentido polívocas que plantean ellos. Ellos son más amigos de una codificación abierta y polívoca, no de una codificación de sentido única, tipo una tabla, ¿no? Bueno, soñó esto, es esto, matemática, como si fuera una ciencia exacta, así, tipo matemática, ¿no? ujú. Que sabemos que en el psicoanálisis, sobre todo inicial, en los años 20 hubo muchos inicios de los años 20 hubo mucho de eso, porque justamente se quería asemejar el psicoanálisis a la ciencia, sobre todo la más exacta. pero a ver, no sé si Pero voy a fuimos tratar dando de cuenta que explicar. no. Sí, Sí, em, no sé cómo decirlo. Pero si eso también
si eso también, porque la sociedad inocula significantes. Y, Claro. y, y porque es así, la persona deja de conectar. Y bueno, si es así, si ese sueño tiene que ver con eso, ponele, porque a veces uno en los pacientes ve cosas y entiende que los significantes producidos por la sociedad hacen cosas en la vida del paciente. ¿Ah? La idea no, es no quedarnos, o sea, no quedarnos así, sino también ir y qué otras cosas más hay y con qué más puede soñar la persona. Sí, incluso te diría que la lógica más bien suele ser al revés. Los psicoanálisis más clásicos no le daban bola a la significación social. Los psicoanálisis más clásicos se quedaban con estas interpretaciones edipistas, sexo-simbólicas, y de Claro, ahí, pero punto. poniéndole que yo un Y al paciente me revés, capaz que puedo. desde lo social pueden haber interpretaciones muy amplias de ciertas cuestiones, ¿no? Claro, pero Por ahí ejemplo, me capaz ayuda. que un borracho te dice, y una botella de vino, obvio, ¿qué va a ser? Alcohol, Claro, ¿no? Yo qué sé. me ayudaste a ir a mi pregunta. Ahí, me ayudaste a ir a mi pregunta. No sería nuestra idea explicativa. A eso voy yo. Nosotros vemos esto y entendemos toda esta cosa que se juega atrás, pero a mí me está pasando ahora, bueno, ya hace un tiempo, que correrme tampoco desde el lugar este de esto que nosotros podemos entender de lo social, ¿no? Cómo lo cultural nos hace, nos digita y pone significado. Eh, Más que quedarnos ahí entendiendo, también poder ver qué otras cosas puede producir, qué otras cosas puede soñar, qué otras cosas, porque a veces viste que el paciente viene con esto, porque es lo que hacen los psicólogos, uno hablar de la mamá, del papá, del Edipo. Claro, Más allá de que uno le pueda explicar o no explicar nada, y qué más hay, uno no quedarse ahí. Porque claro. si no me quedo así, bueno, en lo social te lo explico y cómo nosotros ayudamos al paciente a que traiga otras cosas, a ver con qué otras cosas conecta. Por ahí sería la clínica, es una pregunta. Yo creo que sí, Porque sí. yo a veces me encuentro pensando el paciente desde estas lógicas y me doy cuenta que lo único que estoy haciendo, sí, es aplicando en mí misma todo esto, pero esto no le ayuda al paciente. Si yo no puedo ayudarlo a correrse de estos lugares y traer otras cosas y crear o producir o conectar o... Sí, lo importante ahí es, una, que el propio paciente pueda intentar ver qué asocia, qué interpreta, qué va, con qué conecta, por ejemplo, los sueños. Y después, eh, nuestras intervenciones creo que deben ir más hacia cuestiones ya no codificadas, singulares y conectivas con el campo de lo que estamos viendo en él y las máquinas deseantes con las que se conecta, ¿no? Con las fugas, capaz, con las líneas de También, fuga. porque muchas veces puede traer una línea de fuga. Eh, por ejemplo, en micropolíticas, con Sueli Rolnik, que son unas conferencias que Guattari dio en Brasil, Guattari hablaba de un sueño de un paciente que le traía en forma reiterada, que soñaba con panes, cada tanto, ¿no? Panes, panes, ¿no? Y tal, y un freudiano le hubiera tirado de los penes, ¿no? No sé, a ver qué relación tenía eso, el pene, Edipo, etcétera, etcétera. Pero a Guattari se le ocurrió decirle, che, tantas veces que soñás con panes, ¿por qué no probás poner una panadería? Y el tipo pone una panadería y le va bien, ¿no? Porque bueno, eso también hablaba de algo que se estaba generando en él, ¿no? Tal vez hasta conectó con cosas de su historia, que tenían que ver con panaderos y cosas por el estilo, sean su familia o no. Pero la cuestión que generó eso y generó un campo de experimentación con un sueño, ¿no? Algo que parece tan, capaz que simplista, funcionó, por lo menos en ese paciente. No quiere decir que todas las veces que escuchemos que alguien te diga que sueña con paneles, digamos lo mismo. No.
pero también por algo se le ocurrió a Guattari eso, ¿no? Luego conectó con el campo deseante que traía ese paciente y funcionó. Un respecto lo que decías, Virna, pensaba si también los sufrimientos y la interpretación que se va a dar la persona que lo sufre, de alguna manera condicionan, o sea, cómo ve el mundo condiciona cómo, digamos, desde dónde sufre. Entonces, si para él eso tiene una lectura de papá y mamá y porque escuchó y porque lo formatearon de esa manera, desde ahí se va produciendo su subjetividad de alguna manera. Digamos, produce algo. Lo pensaba porque, digamos, nos llegan ya con esta idea. Lo que pasa es que a mí me abandonaron de pequeña y mi mamá no sé qué, y entonces ahora yo no puedo, o sea, no ser mamá porque como a mí me faltó, o sea, ya es toda una cosa construida, ¿Eh? Mm, pero es un modo. ¿M? Claro, que mm. habría que de construirlo, Claro, removerlo, etcétera, pero en ese momento es como está, digamos, codificada esa persona. exacto. Hay que Bueno, ayudarla o a sea, descodificarse, a generar otros códigos, a buscar otras, con líneas de fuga, otras codificaciones posibles. sí, a veces, ay, así en ese caso que traes, uno se pregunta, es bastante clásico en las consultas a veces, y uno a veces de pronto abrir a la pregunta, no sé, ¿y por qué tendrías que saber cómo ser mamá? ¿O por qué tendrías que poder? ¿O por qué te tendría que ser fácil? O sea, Claro, porque al no, como le cuesta la maternidad, lo entiende porque no tuvo una mamá o no tuvo una buena mamá, como si como que si hubiera algo incorrecto en tener dificultades en ser mamá, claro, de ahí como si hubiera podemos una forma retomar la pregunta de mal. Winnicott, ¿no? O la aseveración de Winnicott. No hay formas de ser mamá, no hay recetas, no hay libros, no hay manuales para ser mamá. Lo que sí hay necesidades Se que tiene hace un como niño se para puede, crecer. dice Winnicott. El niño necesita ciertas cosas para crecer, pero eso no quiere decir que una mamá tenga que ser así, porque la mamá es una persona. Pero bueno, eso es un tema aún social que cuesta que se comprenda, ¿no? Claro, porque en Mm, general las madres, los padres, vengan de la familia que vengan, no importa, o de no ujú. familia, o de familias, siempre reclaman eso, más en estas épocas todavía peores, yo creo que están, ¿no? Con estas cuestiones de todo digitado, todo manual, todo prefabricado, ¿no? Estas cuestiones como, bueno, está el manual para todo, bueno, Claro, no, pero a lo que iba, sí, a lo que iba es la manera como está organizado esa realidad, cómo cada una cosa remite a algo, está codificada, va a producir una cosa y no otra, claro, ¿no? Mm. exacto, eso es Olvidándonos una todo codificación, lo situado, ¿no? Todo lo situado, ¿no? exacto, eso es una codificación. Es un funcionamiento en una lógica Ujú. de sentido de una parte del numen, por lo menos que trae esa persona. Hay que ayudarla a buscar otros modos de pensarse, de verse. Eso. Y que si no tuvo mamá, bueno, seguramente tuvo otras referencias femeninas, no es la única. No necesitamos tener mamá para tener una referencia de mamá o ideas de. ¿Mm? Hoy si pulularán entre conocidos y entre lo virtual, ¿no? Y también esto, bueno, el no poder, ¿no? En las cuestiones ahí, este, eh, fóbicas, Como depresivas, si hubiera algo baja aislado para estima, un pensar. montón de cosas como para laburar. No, o como que si uno pudiera pensar eso como algo aislado, ¿no? Algo aislado de una historia construida, como decís, ¿no? Como ella, su mamá, como que si uno para pensar lo que le está pasando con su maternidad no está influenciando, no sé, el trabajo, las características de su hijo, el entorno, el clima, el marido,
la amiga, como si uno pudiera sacar eso y pensarlo Claro, solo, separado de todo lo que le vaya a hacer que está pasando, ¿no? exacto, ¿con qué se conecta? ¿Con qué máquinas decía antes está ¿Qué se conectada? conecta a estas dificultades que está teniendo en vincularse con su hija, por él? Mm. No. Mm. Más allá de Encontré que pueda un tener texto alguna de, relación. ujú. En una de las mesetas habla de estos dos, al menos dos estratos, dice, ¿no? Significación, la significancia y la subjetividad conecta, ¿no? O sea, la manera como codificamos, digamos, es desde donde nos vamos a producir, ¿no? En términos subjetivos. Ujú. Exacto, Ujú, exacto, ¿no? Esta cuestión desde donde partimos en el horizonte de sentidos que tenemos, que hemos construido, que está la significación dominante, que circulan como lógicas en el plano de lo social, y después las que cada uno cristaliza, ¿no? Y las que tenemos incluso ujú, muy singularmente en muchas ocasiones, y a veces no tanto, en nuestros planos de ujú, subjetivación, como estamos organizados psíquicamente, digamos, en el lenguaje más psicológico, ¿no? ¿Con qué mecanismo nos movemos más? Digamos. ujú. Lo interesante es que los tres momentos son como de uno solo, dicen Deleuze y Guattari también, ¿no? Si estos tres aspectos que ellos colocan de esta manera, bueno, son en sí como muchas veces un acto solo y a veces de un nanosegundo, ¿no? Por decirlo de un modo. Por ejemplo, ¿no? El sueño del, de los panes. Y bueno, en todo eso es un acto, ¿no? Es una extracción de un flujo, el flujo de panes, una codificación de ese flujo hacia una cuestión donde la intervención de Guattari con la intervención, con la escucha y la acción del paciente resultan en una codificación y en una consumación, ¿no? En un plano de un sujeto consumando un acto, ¿no? El acto de consumo, Ujú, de la síntesis de consumo, la panadería, y funcionando. ujú, ujú. Pero sobre todo esto, ¿no? La importancia de que no hay una fantasía oculta, un significante único que está abajo que hay que buscar, ¿no? Que está muy Ujú, escondido ahí en un inconsciente profundo. No es nada de eso lo que traen Deleuze y Guattari, ¿no? Es que al revés, es un inconsciente que va produciendo. Y tal vez la cuestión ahí es la lógica experimentacional y cómo conectarlo con otras máquinas. Eso que está pasando, ujú, cómo conectarlo con otras máquinas. Tal vez de ahí se mueve el organismo, sus códigos, su significancia, su subjetivación, ¿no? A veces capaz que venir a terapia es momentáneamente todo lo que están pudiendo, pensando en ya poder venir a terapia es una forma de intentar hacer una conexión con algo, con lo Sí, terapéutico, no con el terapeuta en sí, por supuesto. ¿no? Ya es buscar una conexión, Y por supuesto, sí, ya es un acto de querer cambiar. porque Esto no yo va digo, más, venir a ¿no? terapia y no saber mucho qué va a pasar y que tu psicólogo no te diga nada de lo que va a pasar porque no lo sabe, ya es estar tratando de conectar con algo, ¿no?
Y seguir viniendo. Y sí, y sí, es ese juego un poco con esto que dice Lacan del sujeto, supuesto, saber, ¿no? Sí, pero a su vez uno mostrándole que, bueno, no es que nosotros venimos a decirle la verdad, es decir, como si hubiera una cierta verdad, y no. No hay más verdad que la que él va a encontrar, digamos, ¿no? Porque en todo caso, le ayudaremos a ver hasta dónde puede experimentar y dónde puede generar cambios. En ese encuentro con uno, ¿no? Pues también está eso, ¿no? Hasta eso es singular, el entre es muy singular, ¿no? De hecho, Guattari al menos planteaba por el año 89 que si con él un paciente no cambiaba en 6 meses, no había cambio, lo derivaba, porque para él le parecía ya demasiado tiempo. Si veía que un Qué paciente no poca generó paciencia. ningún cambio, sí, era poco paciente, Guattari. No, no, no lo comparto yo esa postura de él, Mi pero pregunta ahí en esos casos, que bueno, a veces uno lo siente, éticamente no tendría que, pero después de que fue entendiendo que no está uno en el lugar de ese supuesto saber y sigue viniendo los 6 meses, y yo creo que, no, yo creo que hay algo que está conectando. sí, Están sí, golpeando sí, y a poner silencio. porque a veces no todo es cambio, ¿no? A veces son esta operación como de una escucha que se necesita también, ¿no? Un campo reflexivo que necesita un sujeto. Porque a veces pasa eso también, que no es tanto que la esencia de la consulta sea el cambio. A veces pasa, Ujú, ¿no? Me acuerdo de Osvaldo Saidón, que planteó una situación similar con un paciente que tenía ya hace años. Y nunca cambió nada, decía. Pero está, él sigue viniendo, dice. Y se siente re bien. Dice, bueno, ¿qué hace? ujú, Este, dice, siempre procuré cambiarle algo, pero nunca pude. Dice, bueno, está. Como ujú, que se resignó a ese rol también, de bueno, está. Él precisa venir, hablar, pensar, y se va por lo menos más ordenado. Y bueno, ujú. capaz que hay gente que lo Pero necesita para no desbarrancarse de su vida habitual. Puede ser. quizás también en este encuentro, digamos, entre el terapeuta y el paciente, eh, de que no todo se puede saber, colocarse juntos en la incertidumbre, yo no sé lo que te pasa, pero ofrezco un espacio, ya calma, ¿no? Claro. Porque no es solamente él que está desesperado, ¿no? Con la incertidumbre, ¿no? Sino que de alguna manera, no, en realidad esto es, eh, eso nos pasa a todos, digamos, no podemos saberlo, yo tampoco puedo saberlo, eso ya calma. Mm, ¿M? exacto. Sí, sí, sí. Claro, a veces hay intervenciones claro, no pasan por la interpretación, por nada de eso, ¿no? Eh, pero que surten efecto en ese sentido, ¿no? Claro. O por lo menos que el sujeto lo ve como un lugar donde puede estar consigo mismo. Que a veces es muy Ujú, importante eso, ¿eh? Porque no en todos lados está consigo mismo en forma como más libre, por decirlo de un modo, ¿no? ujú, Porque los vínculos siempre te determinan en algo, ¿no? Con tu pareja, la familia, los amigos. Sí, un vínculo Hay que no espera cosas que nada un de ti. sujeto no puede decirle al otro por algo. Entonces siempre hay algo del orden del que el vínculo te condiciona en algo. ujú, Entonces muchas veces pasa esto, que con el terapeuta uno se siente libre, porque como no tiene ningún compromiso con el terapeuta, entonces habla con total desparpajo y piensa hasta lo impensado, por decirlo de un modo, ¿no? Y ese espacio a veces es muy, muy importante, ¿no? Y hay gente que me lo ha dicho, incluso una vez hablando con una médica me decía, pa, es re importante el lugar de ustedes, porque mirá que es muy importante poder
hablar con alguien que te escuche y poder hablar de lo que sea sin temor a que te digan algo o que no le puedas decir tal cosa. Porque siempre los Ujú, demás sujetos en algo estás condicionado con algo, ¿no? Muy, muy difícil, hasta con el mejor amigo capaz que no te abrís totalmente, ¿no? Porque ujú, también capaz que, yo qué sé, alguna cuestión hay que hace que no le digas tal cosa a un amigo por algo. Y eso pasa. ujú. Bien, es difícil. En cambio, con el terapeuta uno puede abrirse más, porque está como, es una escucha más neutra, ¿no? Hablando de neutralidad, no en el sentido de la neutralidad de esa de estar en el limbo, ¿no? Sino No sé esa dónde vi. neutralidad no vincular, porque justamente vos no tenés otro vínculo con el sujeto más que el de terapeuta. Claro, pero que produce, produce, ¿no? Claro, No sé dónde vi que habían hecho una especie de performance, como una intervención en realidad, ¿no? Se habían puesto como un letrerito que se ofrecía para conversar, ¿no? Dice, he sentado en un parque, me ofrezco para conversar. Ya, ese era el experimento, ¿no? Y las personas se acercaban. ¿No? Y bueno, la idea era que cada vez quedan más reducidos estos espacios donde alguien pueda darse el tiempo a escucharte, ¿no? Sin juzgar, a conversar. eso, sin Ujú, duda. Bueno, compas, vamos dejando por acá. Y si sí, quieren, para la próxima, bueno, si queda algo de psiquiatría materialista, obviamente lo abordamos, pero vamos ya metiéndonos más con este capítulo. Y el que quiera meterse en la última partecita de las máquinas deseantes, también puede, ¿no? Obviamente. Es el todo y las partes. Digo porque son pequeños, si bien tiene su complejidad en varias partes, sobre todo esta, ¿cómo es? Son bastante breves, no son capítulos muy largos. Digo, tal vez ujú, porque capaz que leen y ven que terminan y siguen con el otro, se puede. ujú. Ah, bueno, Listo. nos vemos el jueves que viene. Cuídense. Nos vemos. Chau, Chao. chau. Que anden lindo.